Y en el ABC del mundo de hoy hemos decidido conversar sobre Noruega y su trayectoria negociadora en procesos como el de Sudán y Sudán del Sur, Israel y Palestina, Guatemala, Colombia y Venezuela, que por cierto ha cobrado nuevamente algo de relevancia con este encuentro, esta cumbre auspiciada por el presidente colombiano Gustavo Petro para reiniciar o retomar esa iniciativa de negociación que se está dando en la Ciudad de México. Pero para entender el rol de Noruega como mediador, como negociador, decidimos invitar a Gustavo Velázquez, quien es socio fundador y presidente del CIC Cambridge International Consulting en Venezuela y abogado especializado en negociación en la Universidad de Harvard, que además tuvo un rol de representación en el diálogo en República Dominicana. Así que es un gusto conversar con usted, recibirlo en Zona Éxitos y hablar de este tema. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación a las dos. ¿Por qué esa vocación de Noruega de mediar? Bueno, una de las primeras actuaciones que ellos tuvieron fue con unas islas que están en todas esas zonas de Escandinavia y lograron un acuerdo entre los diferentes países vecinos para ver cómo era el tratado de navegación y de tránsito en esos mares escandinavos, ¿no? Eso fue una primera experiencia que en ese mundo resultó muy, muy importante, ¿no? Y bueno, posteriormente ha habido una vocación de intervenir, sobre todo porque ellos son grandes defensores de los derechos humanos. Ellos se han caracterizado en el mundo como defensores de los derechos humanos y en donde ven que hay un conflicto donde hay violación de derechos humanos, pues ellos de alguna manera aportan, plantean su intervención como mediadores, ¿no? Es decir, desde un punto de vista imparcial. Y bueno, han tenido, su apoyo ha sido muy importante porque además tienen toda una institucionalidad dedicada a ese tema, pues no es simplemente la voluntad, tienen toda una institución dedicada a ese tema, a analizar en profundidad los conflictos y qué hacen las personas que tienen éxito en el manejo de los conflictos, ¿no? Entonces, ellos van escuchando a las partes y, bueno, van desarrollando un apoyo muy importante que han tenido sobre todo en Latinoamérica, han sido muy importantes, en Sudán también, pues tuvieron un papel relevante. Además de la institucionalidad y ya la experiencia, ¿qué es lo que hace que yo, gobierno, yo Estado, yo oposición, decida tocarle la puerta a los noruegos? Es decir, ¿qué te garantizan? Imparcialidad, neutralidad, porque uno siempre escucha hablar de la neutralidad suiza. Sí. Pero ¿por qué voy por los noruegos y no voy quizás por un suizo o por alguien de Finlandia? No, es que yo pienso que más bien es al revés, ellos vienen por nosotros, ¿no? Ellos son los que se aparecen, llaman, se ponen a la orden y ofrecen toda su experiencia, ¿no? Entonces fomentan reuniones, fomentan encuentros entre las diferentes partes y contribuyen a un poco a despejar el bosque, ¿no? A verlo con más claridad. Porque a veces estamos encerrados en un cuarto de espejo y no nos damos cuenta de que es posible que uno también contribuya a la dificultad de un proceso, pues. Pero hablaba usted de esa institucionalidad que está en torno a ese rol a estudiar, y cuando la gente habla de negociación, hay escuelas muy reconocidas de negociación, como por ejemplo la de Harvard. ¿Tienen los noruegos estilo, método propio de negociación o toman, o esa institucionalidad más bien no ha generado, no sé si el término cabe, doctrina o academia al respecto? Ellos utilizan muchísimo lo que se ha dado en llamar el modelo de Harvard, uh-huh, que simplemente se dice fácil, ¿no? ¿Cómo nació ese modelo? Una cantidad de investigadores allá en la universidad de Harvard y otras vecinas ahí en Cambridge, de Tufts University y MIT, se dedicaron a estudiar qué hacían los negociadores exitosos, los políticos exitosos, los comerciantes exitosos, los diplomáticos exitosos, y de allí consiguieron unas dos características esenciales que había en toda negociación. Primero, que es un proceso. Eso no es un acto de magia que vino el rey de Suecia y con la varita mágica puso de acuerdo a todo el mundo, ¿no? Entonces son procesos, además son procesos muy complejos.
Y en segundo lugar, que en cada proceso siempre van a estar presentes unos elementos en común, ¿no? Y bueno, esa es una explicación sencilla, pero se complejiza mucho, sobre todo cuando hay 2, 3 elementos allí fundamentales, como es, bueno, la comunicación y la relación, ¿no? Cuando hay una mala relación, pues hay una mala comunicación y es imposible prácticamente cuando la gente no se comunica poder indagar en esas necesidades de las partes a la hora de una negociación. Hay una película que es extraordinaria que se llama Oslo y precisamente retrata ese back channel, esa comunicación tras bastidores que había en el caso de Israel y Palestina, auspiciados o facilitados por Noruega. La gente, por lo general, cuando lee sobre procesos de negociación, se siente que quizás se limita a los encuentros o las reuniones que se dan. Pero ¿cómo es ese back channel? No, es mucho más complejo, muchísimo más complejo que cuando se sientan en una mesa a verse las caras, a darse la mano, a escucharse directamente ambas partes, porque precisamente de eso se trata, de analizar ese contexto, porque hay muchas cosas que rodean el conflicto que seguramente hay que arreglar o que hay que hablar, hay que tratar antes de llegar a esa mesa de negociación, ¿no? Entonces ahí es cuando se da la oportunidad de hablar con diferentes actores de cada sector, porque en cada sector también hay conflicto, ¿no? Dentro del gobierno hay conflicto, dentro de la oposición hay conflicto. Entonces, ¿cómo logras tú ponerlos de acuerdo, primero entre ellos, para poder sentarse en una mesa de negociación, ¿no? Entonces, en procesos como los nuestros, son muy complejos porque son procesos sociales, políticos, que tienen muchas implicaciones, ¿no? No es solamente un tema de límites, ¿no? Como era, bueno, de límites y de convivencia, como es el caso de Israel y Palestina, ¿no? Ese tratado tiene 400 páginas. ¿No? Profesor Velázquez, y ya que no nos queda nada de tiempo, Gustavo Velázquez, socio fundador y presidente del CIC Cambridge International Consulting Venezuela, ¿reciben algo a cambio más allá del prestigio? Los noruegos no, van por la gloria y el prestigio. Esencialmente es eso, ¿no? Tal vez hay organismos internacionales que pueden darles apoyo logístico para esas gestiones, pero más allá de eso, esencialmente es una filosofía de trabajo que tienen allá en el Reino de Noruega. Gracias, Gustavo, por haberte acercado al estudio y compartir con nosotros este ABC del mundo, porque Noruega es facilitador de procesos tan importantes como el que decías, el de Israel y Palestina, y recientemente el de la FARC y el Estado colombiano. Que además los países tienen su marca de exportación, algunos, en el caso de algunos es carne, en el caso de otros es quesos. Y estos en el caso de los paz. noruegos, negociadores. 9:50 de la mañana, nos corresponde escuchar la música del Circuito de Éxitos. No. Franco De Vita interpreta la balada pop Al Norte del Sur, de su autoría. Una oportunidad.